Capítulo 1. El telar de la fortuna. En el corazón vibrante de la Francia medieval, durante el glorioso reinado de Luis IX, un reino floreciente se llenaba de rumores y leyendas acerca de una figura enigmática. Esta figura, una artesana conocida únicamente como Eloise, habitaba un pequeño y apartado pueblo en el borde de un vasto bosque, donde los árboles centenarios parecían custodiar secretos antiguos. Su taller, una modesta cabaña de piedra y madera, era el centro de un arte que parecía trascender lo humano. Allí, sobre un telar que muchos decían poseía propiedades mágicas, Eloise tejía sedas tan delicadas y resplandecientes que daban la impresión de haber capturado la luz de la luna misma. Los nobles de todo el reino, desde las cortes de París hasta los feudos más remotos, susurraban sobre Eloise y su arte incomparable. Sus sedas no eran meras telas, eran amuletos de fortuna, piezas imbuidas con una especie de magia intangible. Se decía que quien las portara podría transformar su destino, alcanzar riqueza, consolidar poder, o incluso sanar corazones rotos. Estas historias, mitad verdad y mitad mito, se propagaron rápidamente entre las élites, que comenzaron a ansiar poseer una de estas obras maestras. Pero Eloise no era una artesana común. Su llegada al pueblo había sido un misterio en sí misma. Una noche, hace años, bajo el rugir de una tormenta feroz, apareció en el umbral de una taberna buscando refugio. Estaba empapada, con las ropas desgastadas por el viaje, y llevaba consigo únicamente un telar portátil. Los aldeanos, desconfiados al principio, la aceptaron entre ellos debido a su carácter tranquilo y su disposición a ayudar en pequeñas tareas cotidianas. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que su verdadero talento saliera a la luz. Poco después de instalarse en una vieja cabaña al borde del bosque, Eloise comenzó a trabajar en su telar. Al principio, los aldeanos, acostumbrados a tejidos simples y funcionales, no prestaron demasiada atención. Pero cuando sus primeros trabajos llegaron al mercado local, todo cambió. Las telas eran como nada que hubieran visto antes, suaves como el agua corriente, con colores que parecían cambiar según la luz y patrones tan intrincados que algunos juraban que contaban historias. No obstante, Eloise era selectiva. No vendía sus sedas al mejor postor. En lugar de aceptar las ofertas de los mercaderes ricos que acudían al pueblo, elegía cuidadosamente a sus clientes, basándose no en su riqueza, sino en su propósito. A menudo preguntaba, ¿qué harás con esta seda? Si percibía egoísmo o avaricia en la respuesta, se negaba a vender. Pero si veía sinceridad y un deseo genuino de hacer el bien, entregaba su obra sin dudarlo. Fue así como la duquesa de Aquitania llegó a oír hablar de Eloise. En un momento crítico de su vida política, la duquesa buscó a la artesana, deseando un vestido que impresionara a la corte durante una reunión diplomática clave. Tras una larga conversación, Eloise aceptó su pedido. El resultado fue un vestido tan magnífico que, cuando la duquesa lo lució en la corte, no solo aseguró una alianza vital para su feudo, sino que su presencia quedó inmortalizada en poemas y canciones. Otra historia hablaba de un mercader cuya fortuna estaba al borde del colapso. Desesperado, acudió a Eloise, quien le obsequió una tela que él vendió en la capital por un precio astronómico. La ganancia no solo salvó su negocio, sino que le permitió prosperar y devolver con creces la generosidad de Eloise. La fama de la artesana creció, pero ella permanecía en su pequeño taller, trabajando incansablemente en silencio. Entonces, un día, un emisario real llegó al pueblo. Era un hombre de porte elegante, vestido con los colores del rey Luis IX, y traía consigo un pergamino sellado con el escudo de la corona. En él, el monarca, conocido por su devoción y justicia,
solicitaba los servicios de Eloise. Quería que tejiera una seda para el vestido de coronación de la reina, un encargo que debía reflejar la pureza y la grandeza del reino. El pueblo entero se conmocionó. El rey había oído hablar de Eloise. Mientras los aldeanos se reunían para escuchar las noticias, Eloise aceptó el encargo, pero bajo una condición que sorprendió a todos: no pidió ni una sola moneda de oro. En su lugar, exigió una audiencia privada con el rey una vez que la seda estuviera terminada. Este misterioso requerimiento desató una ola de especulaciones. Algunos decían que Eloise era una profetisa que buscaba advertir al rey de un peligro inminente. Otros sugerían que era una hechicera que deseaba influir en la corte. Pero Eloise no ofreció explicaciones. Regresó a su taller, y con la misma dedicación silenciosa de siempre, comenzó a tejer. A medida que pasaban los días, los aldeanos observaban luces parpadeantes desde su ventana por las noches. Algunos decían que era magia, otros que era simplemente el reflejo de las velas sobre las hebras de seda. Pero todos coincidían en que Eloise estaba creando algo extraordinario, algo que quizás cambiaría no solo la vida de la reina, sino el destino del reino entero. En su telar, Eloise no solo entretejía hilos de seda, entretejía historias, esperanzas y destinos, creando un legado que resonaría mucho más allá de los confines de su humilde cabaña. Capítulo 2. Hilos de traición. Mientras Eloise se sumergía en la creación de la seda destinada a la coronación de la reina, los rumores comenzaron a extenderse como un fuego incontrolable entre los pasillos de la nobleza. Las historias sobre los términos inusuales que había establecido con el rey Luis IX alimentaron la curiosidad y la desconfianza de los cortesanos. ¿Por qué una artesana rechazaría el oro y, en su lugar, pediría una audiencia privada con el monarca? Para muchos, este gesto era un acto de osadía; para otros, un movimiento calculado que ocultaba intenciones más siniestras. Entre quienes seguían con mayor atención el ascenso de Eloise estaba el conde Henry, un noble de ambiciones voraces. Henry había construido su poder a través de alianzas cuestionables y maniobras políticas llenas de intrigas. Sin embargo, su mayor aspiración, el trono, seguía siendo inalcanzable bajo el gobierno justo de Luis IX. La influencia de Eloise representaba una amenaza para sus planes, especialmente si lograba ganarse la confianza del rey. Henry no tardó en orquestar un complot. Utilizando su red de espías y contactos en la región, descubrió que Eloise dependía de un suministro constante de tintes raros y de alta calidad, importados desde tierras lejanas. Estos tintes, extraídos de raíces, flores y minerales exóticos, eran esenciales para lograr los colores vibrantes y únicos que caracterizaban su obra. Henry vio en este detalle una oportunidad. Con el sigilo de un depredador, sobornó a uno de los proveedores de Eloise, un comerciante que transportaba los tintes desde puertos lejanos hasta el pequeño pueblo donde vivía la artesana. A cambio de una suma considerable de dinero, el proveedor aceptó reemplazar los tintes genuinos con una mezcla adulterada, compuesta por pigmentos baratos e inestables que se desvanecían con facilidad. El engaño se ejecutó con precisión, y cuando los materiales adulterados llegaron al taller de Eloise, ella no sospechó al principio. Confiaba en la reputación de sus proveedores y, sin dudarlo, comenzó a trabajar en la seda real. Sin embargo, tras las primeras horas de tejido, algo comenzó a inquietarla. Los colores no se fijaban en las fibras como de costumbre, y los patrones carecían del brillo característico que siempre lograba. Fue entonces cuando examinó los tintes más de cerca y descubrió la verdad. Por primera vez desde que llegó al pueblo, la calma habitual de Eloise se rompió. Aunque siempre había enfrentado las adversidades con serenidad,
este ataque directo contra su arte y su reputación la llenó de indignación. Sin perder tiempo, confrontó al comerciante en la plaza del mercado. Ante la presión de Eloise y el escrutinio de los aldeanos, el hombre confesó que había recibido órdenes de alterar los tintes, aunque no sabía quién estaba detrás de la trama. La noticia del incidente se propagó rápidamente, y con ella, las dudas sobre la capacidad de Eloise para cumplir con el encargo real. Los murmullos en el pueblo y en la corte se convirtieron en un coro de escepticismo. Algunos decían que su éxito no era más que una ilusión, que había dependido de materiales mágicos que ya no podía obtener. Otros, más maliciosos, afirmaban que nunca había tenido ningún talento especial y que pronto sería desenmascarada como una impostora. Pero Eloise, lejos de rendirse, canalizó su furia y frustración en una determinación inquebrantable. Sabía que no podía permitirse el lujo de fracasar, no solo por su propia reputación, sino porque su obra representaba un ideal más elevado, la lucha contra la corrupción y la avaricia que socavaban el tejido moral del reino. Encerrada en su taller, comenzó a trabajar día y noche para salvar la seda real. Recurrió a sus vastos conocimientos sobre tintes naturales, aprendidos en sus años de viajes antes de llegar al pueblo. Usando flores silvestres, cortezas de árboles y minerales locales, creó sus propios pigmentos, uno por uno. Aunque estos tintes eran más difíciles de manejar, Eloise sabía que su habilidad como tejedora podría superar cualquier obstáculo. A medida que tejía, cada hilo parecía cargarse con su pasión y su convicción. En su mente, el telar se convirtió en un campo de batalla donde luchaba no solo contra los defectos materiales, sino contra las fuerzas de la mentira y el oportunismo que amenazaban con destruir todo lo que representaba. Las noches se sucedían interminables, con la luz de las velas proyectando sombras danzantes en las paredes de su taller. Los aldeanos, preocupados por ella, se acercaban ocasionalmente para ofrecerle comida o ayuda, pero Eloise siempre declinaba con una sonrisa agradecida. El telar debe continuar, decía, como si se tratara de un mandato divino. Finalmente, tras semanas de esfuerzo incansable, la seda estuvo terminada. Cuando Eloise la desplegó bajo la luz del amanecer, las fibras parecían cobrar vida, reflejando los tonos cálidos del alba y los matices profundos del crepúsculo. Había logrado no solo cumplir con los estándares del encargo real, sino superarlos, creando una obra que incluso ella consideraba su mejor trabajo hasta la fecha. Sin embargo, mientras doblaba cuidadosamente la seda para entregarla al emisario real, sabía que su lucha aún no había terminado. En su corazón, comprendía que este no era solo un momento decisivo para su carrera, sino una prueba de su fortaleza como defensora de la verdad en un mundo lleno de traiciones y conspiraciones. Eloise había demostrado que, aunque los hilos de la traición eran fuertes, no podían igualar la resistencia de un espíritu íntegro y dedicado. Capítulo 3. La petición del rey. La seda que Eloise había creado para la coronación de la reina llegó a la corte con gran anticipación. Desde el momento en que el emisario real desplegó la tela frente a los sastres y modistas del palacio, quedó claro que esta no era una obra común. El tejido parecía respirar luz, los hilos capturaban tonos tan vivos y profundos que parecían cambiar según el ángulo de la mirada. Cada patrón contaba una historia, las curvas representaban ríos que fluían, las líneas doradas evocaban los rayos del sol, y las sombras azules y plateadas recreaban la calma de la noche. En el día de la coronación, cuando la reina apareció ante su pueblo vestida con el vestido confeccionado a partir de la seda de Eloise, el efecto fue trascendental. La multitud quedó en silencio por un instante, como si la majestuosidad de la escena les hubiese robado el aliento. La reina irradiaba una gracia casi sobrenatural, y su vestido parecía una extensión de su dignidad y belleza natural.
Los nobles murmuraban admirados, y hasta los más escépticos se rindieron al arte de la enigmática artesana. Sin embargo, para Eloise, aquel día no era solo una celebración de su talento, era también el preludio de algo mucho más significativo. Había cumplido su parte del trato y ahora era el momento de reclamar su audiencia privada con el rey Luis IX. Aunque la corte estaba acostumbrada a peticiones extravagantes de artistas y artesanos, la solicitud de Eloise había despertado una curiosidad particular. ¿Qué podía querer una mujer como ella de un monarca tan poderoso? La audiencia se celebró al día siguiente de la coronación. Eloise llegó al palacio sin la pompa que se podría esperar de alguien que había alcanzado un reconocimiento tan extraordinario. Vestía de manera sencilla, con una túnica de lino y un chal oscuro, y llevaba en sus manos un bulto pequeño, envuelto en tela ordinaria. Los cortesanos se agolparon en los pasillos cercanos al salón del trono, intentando vislumbrar aquel encuentro que prometía ser tan inusual como la propia Eloise. Cuando fue anunciada, Eloise entró en la sala con una calma que contrastaba con la tensión palpable del ambiente. Los nobles la observaban con mezcla de admiración y recelo, y sus murmullos cesaron cuando ella se inclinó ante el rey. Luis IX, sentado en su trono de madera tallada con incrustaciones de oro, la recibió con una mirada curiosa y seria. Eloise, dijo el monarca, su voz resonando con autoridad, tu seda ha hecho honor a tu reputación y más. La reina y yo estamos profundamente agradecidos por tu dedicación. Ahora, dime, ¿qué es lo que deseas de mí? Eloise levantó la mirada, y por un momento, la sala pareció contener la respiración. Con movimientos tranquilos, desató el bulto que llevaba consigo y desdobló una pieza de seda que había tejido en paralelo al encargo real. Sin embargo, esta segunda tela era notablemente diferente. Aunque mantenía la maestría técnica característica de Eloise, sus patrones estaban interrumpidos por pequeños defectos, líneas desiguales, colores que no se mezclaban con armonía, y manchas que alteraban la perfección del diseño. Su Majestad, comenzó Eloise, su voz firme pero cargada de emoción, esta es una tela tejida con materiales que fueron alterados de forma deliberada. Lo hice para demostrar algo que va más allá del arte. Esta seda lleva en sus hilos la marca de la corrupción, la avaricia y el engaño. El impacto de sus palabras fue inmediato. Los cortesanos comenzaron a murmurar con desconcierto, mientras algunos de los nobles más ambiciosos intercambiaban miradas nerviosas. Entre ellos, el conde Henry intentaba mantener la compostura, pero sus dedos tamborileaban de forma inquieta contra el pomo de su espada. Explícate, pidió el rey, su tono adoptando una mezcla de curiosidad y gravedad. Eloise dio un paso adelante, sosteniendo la seda imperfecta para que el monarca pudiera observarla con más detalle. Mi oficio no es solo un medio para crear belleza, sino también un reflejo de la verdad. Cada hilo, cada color, cada patrón cuenta una historia. Pero cuando los materiales están corrompidos, esa historia se distorsiona. Lo mismo ocurre con el reino. Si permitimos que la deshonestidad y la codicia infecten nuestras instituciones, el tejido de la sociedad comenzará a desgarrarse. El rey asintió lentamente, comprendiendo la profundidad de las palabras de Eloise. Hablas con sabiduría, Eloise, respondió, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Qué propones para remediar este mal? Eloise tomó aire, consciente de que estaba cruzando una línea delicada al dirigirse de forma tan directa al monarca y su corte. Propongo que se investigue a quienes permiten que la corrupción se infiltre en los rincones más nobles de este reino. No por venganza, sino por el bien de todos. Aquellos que siembran engaños no solo dañan a los demás,
sino que ponen en riesgo la estabilidad de todo lo que hemos construido. El salón del trono cayó en un silencio sepulcral. Incluso aquellos que solían desdeñar las palabras de los artesanos no podían ignorar la verdad que resonaba en las declaraciones de Eloise. Luis IX, conocido por su devoción a la justicia, miró a la mujer ante él con una mezcla de admiración y respeto. Finalmente, rompió el silencio. Haré lo que pides. Se llevará a cabo una investigación. Si se encuentran pruebas de corrupción, aquellos responsables serán llevados ante la justicia, sin importar su rango o posición. El alivio y la gratitud iluminaron el rostro de Eloise. Gracias, Su Majestad. Este reino, como mi telar, puede soportar mucho, pero solo si sus hilos permanecen fuertes y puros. Con esas palabras, Eloise se inclinó una vez más y salió del salón, dejando atrás un aire de asombro y reflexión entre los presentes. Sin embargo, para muchos, su valentía había plantado una semilla que no podía ser ignorada. Aquella audiencia no solo marcaba un momento crucial en la vida de Eloise, sino también en el destino del Reino de Francia. Capítulo 4. Una red desenredada. La decisión del rey Luis IX de iniciar una investigación sobre las acusaciones planteadas por Eloise marcó un antes y un después en la corte de Francia. Bajo su mandato, la pesquisa se llevó a cabo con la misma devoción a la justicia que caracterizaba al monarca. Los consejeros reales, inicialmente escépticos, pronto se dieron cuenta de la gravedad del asunto cuando las primeras pruebas empezaron a salir a la luz. Los testimonios recopilados señalaron que el conde Henry había orquestado un elaborado complot para sabotear la obra de Eloise. Los espías del conde habían identificado las fuentes de los materiales de la artesana y habían sobornado a sus proveedores para adulterar los tintes y los hilos. Aunque Henry intentó ocultar su implicación, la evidencia era contundente: registros de pagos secretos, confesiones de los cómplices y correspondencias incriminatorias que detallaban el plan. El juicio de Henry fue un evento sin precedentes. El rey insistió en que el proceso fuera transparente, no solo para la corte sino para el pueblo, como un ejemplo de que nadie estaba por encima de la ley. Durante los días que siguieron, los detalles de la conspiración quedaron expuestos ante los nobles y los ciudadanos. Henry, un hombre que había disfrutado de privilegios y poder, quedó reducido a un símbolo de la corrupción y la codicia que Luis IX buscaba erradicar de su reino. El veredicto fue claro: destierro perpetuo y la confiscación de sus tierras y títulos. Para muchos, esta sentencia fue un recordatorio de que el reinado de Luis IX se fundamentaba en la equidad y la integridad. Sin embargo, para Eloise, la victoria tenía un significado más profundo. No solo había defendido su trabajo y su honor, sino que también había demostrado que el arte y la verdad podían ser herramientas poderosas contra la injusticia. El impacto de las reformas. El caso de Henry tuvo repercusiones más allá de la corte. Inspirado por la valentía de Eloise, el rey implementó una serie de reformas diseñadas para reforzar la justicia en el reino. Entre ellas, estableció un consejo de revisión para supervisar las prácticas comerciales y garantizar que ningún noble pudiera explotar su posición para cometer actos corruptos. Además, fortaleció los derechos de los artesanos y comerciantes, reconociendo su papel crucial en el sustento del reino. Estas reformas no solo transformaron las dinámicas de poder en la corte, sino que también mejoraron la vida de las personas comunes. El pueblo comenzó a hablar de la era de la justicia, un periodo en el que la equidad no era solo un ideal abstracto, sino una realidad palpable. Eloise, sin buscarlo, se convirtió en un símbolo de esta nueva era, un faro de integridad en un mundo donde el poder solía prevalecer sobre la verdad. La nueva vida de Eloise. Tras el juicio y las reformas,
Eloise regresó a su aldea, pero su vida nunca volvió a ser la misma. La noticia de su valentía y de su habilidad sin igual como artesana se extendió por toda Europa. Recibió cartas de monarcas, nobles y mercaderes de tierras lejanas que deseaban poseer una obra suya. Sin embargo, Eloise siguió fiel a su principio de elegir cuidadosamente a sus clientes. Su aldea, que una vez había sido un lugar tranquilo y olvidado, floreció bajo la protección del rey. Los telares de Eloise se convirtieron en un centro de actividad, y los aprendices acudieron en busca de conocimiento. Eloise compartió su arte con aquellos que demostraban no solo talento, sino también valores éticos. Enseñó que cada hilo tejido debía ser un reflejo de honestidad y dedicación, y que la belleza verdadera nacía de la integridad. Además de su labor como tejedora, Eloise fue invitada con frecuencia a la corte real, donde se convirtió en una consejera cercana de Luis IX. Aunque nunca buscó el poder, su sabiduría y su capacidad para ver más allá de las apariencias la convirtieron en una figura influyente en cuestiones de política, comercio y cultura. Era conocida por su capacidad para desentrañar problemas complejos con una claridad que otros envidiaban. El legado de los telares de Eloise. A medida que pasaban los años, el legado de Eloise se expandió más allá de Francia. Sus sedas se convirtieron en emblemas de calidad y virtuosismo, pero más importante aún, representaban un estándar ético que muchos aspiraban a alcanzar. Las piezas que salían de su taller eran consideradas reliquias, tesoros que llevaban consigo no solo la belleza de su arte, sino también las historias de valentía y justicia que las habían inspirado. Aunque Eloise vivió una vida relativamente tranquila en su aldea, nunca dejó de ser un faro de inspiración para aquellos que la conocían o habían oído hablar de ella. Hasta el último día de su vida, siguió tejiendo, no por obligación, sino por amor a un oficio que había transformado su destino y el de muchos otros. Cuando finalmente falleció, el reino entero la lloró. Su telar fue preservado como una reliquia y colocado en un lugar de honor, donde generaciones futuras pudieron admirarlo y aprender de su historia. Las palabras del rey Luis IX, pronunciadas durante la ceremonia en su honor, quedaron grabadas en la memoria de todos. Eloise no solo tejió sedas, tejió justicia, esperanza y la esencia de lo que significa ser verdaderamente noble. Así, la red que una vez intentó atrapar a Eloise se desenredó para revelar no solo su inocencia, sino también el poder transformador de la verdad y la integridad. Capítulo 5. El legado del telar. Con el paso de los años, el nombre de Eloise resonó en cada rincón de Europa. Sus sedas, que una vez habían sido un secreto codiciado por unos pocos, se convirtieron en un símbolo universal de belleza y ética. Los monarcas de Inglaterra, España, el Sacro Imperio Romano y más allá enviaron emisarios a su humilde aldea con la esperanza de obtener una pieza de su obra. Pero el verdadero valor de las sedas de Eloise no radicaba únicamente en su esplendor visual, sino en los ideales que representaban honestidad, integridad y la lucha por un mundo más justo. La expansión de su influencia. Aunque Eloise nunca abandonó su pequeño pueblo, su influencia se extendió más allá de las fronteras de Francia. Cada pieza de seda que salía de su taller llevaba consigo una historia, no solo de la artesana que la creó, sino también de los valores que impregnaban su arte. Los nobles y mercaderes que portaban sus sedas hablaban de ella como si fuera una figura casi mística, alguien que había transformado su oficio en un acto de resistencia contra la corrupción y la avaricia. En Inglaterra, el rey Enrique III solicitó un manto bordado con los motivos característicos de Eloise, esperando que su portación en la corte simbolizara un liderazgo justo y equilibrado. En España, la reina Isabel, fascinada por las historias de la artesana, encargó un tapiz monumental que narrara los eventos más destacados de la vida de Eloise.
Estos proyectos no solo reforzaron la fama de Eloise, sino que también difundieron su mensaje: la grandeza no residía en el poder o la riqueza, sino en la verdad y el honor. El telar como legado. Cuando Eloise envejeció, la aldea que una vez la había recibido como una forastera desconocida se transformó en un centro de arte y cultura. Artesanos de toda Europa llegaban para aprender de ella, no solo sobre técnicas de tejido, sino también sobre la filosofía que impregnaba su obra. A cada aprendiz, Eloise les inculcaba la importancia de tejer con honor, una frase que se convirtió en el lema no oficial de su taller. El telar de Eloise, un simple instrumento que había traído consigo la noche que llegó al pueblo, se convirtió en una reliquia sagrada. Sus manos habían dado vida a miles de piezas que, con el tiempo, se convirtieron en objetos de veneración. Los aprendices y seguidores lo consideraban el origen de una revolución silenciosa, una herramienta que había tejido no solo hilos, sino también los valores que sostenían un reino más justo. Cuando Eloise falleció, su pueblo entero se reunió para honrarla. El rey Luis IX, quien había llegado a considerarla una amiga y consejera cercana, envió una delegación para ofrecer un elogio en su nombre. Durante la ceremonia, el telar de Eloise fue colocado en el centro de la plaza, cubierto por una pieza de seda que ella misma había tejido en sus últimos días. El impacto en generaciones futuras. El legado de Eloise no terminó con su muerte. Su historia fue contada y recontada, pasando de generación en generación. Los historiadores escribieron crónicas sobre su vida, y los poetas compusieron versos que inmortalizaron su valentía y su habilidad. Incluso los gremios de tejedores, que habían existido mucho antes de su llegada, adoptaron nuevos códigos éticos inspirados en su ejemplo. La frase tejer con honor, que inicialmente se utilizaba solo en su aldea, pronto se convirtió en un dicho común en toda Francia y más allá. No era solo un recordatorio de su legado, sino también un llamado a la acción para todos aquellos que trabajaban con sus manos, ya fuera en telares, en carpinterías o en talleres de orfebrería. Los gobernantes que alguna vez portaron sus sedas no solo las usaron como símbolos de estatus, sino como recordatorios de sus responsabilidades hacia sus pueblos. En más de una ocasión, los cronistas relataron cómo un monarca, al mirar una seda tejida por Eloise, reflexionaba sobre sus propias decisiones y se esforzaba por actuar con mayor justicia y compasión. La leyenda de Eloise. Con el tiempo, la vida de Eloise se entretejió con la mitología popular. Algunos decían que sus manos estaban bendecidas por una fuerza divina, mientras que otros creían que su telar tenía propiedades mágicas. Los relatos sobre su origen se diversificaron, unos afirmaban que era una princesa en exilio, mientras que otros la describían como una criatura celestial que había descendido a la tierra para enseñar a los mortales el valor de la verdad. Aunque los detalles de su vida real se diluyeron en estas historias fantásticas, su esencia permaneció intacta. Eloise fue recordada no solo como una artesana excepcional, sino como una defensora de los principios que sustentan una sociedad justa. Su legado no estaba en las sedas que tejió, sino en las vidas que transformó y los valores que inculcó en quienes la conocieron. Un legado inmortal. Hoy en día, el telar de Eloise se conserva en un museo dedicado a las grandes figuras de la historia francesa. Cada año, miles de personas visitan este lugar para contemplar el simple instrumento que dio origen a una revolución ética y artística. En las escuelas y talleres de arte, su historia se enseña como un ejemplo de cómo el talento y la integridad pueden cambiar el curso de la historia. Y en cada rincón de Francia, y más allá, la frase tejer con honor sigue recordando a todos que incluso los actos más pequeños, realizados con honestidad y dedicación, pueden dejar un impacto que trasciende el tiempo. Eloise, la artesana del telar, se convirtió en más que una leyenda,
en un faro eterno para quienes buscan tejer un mundo mejor.